Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Radio INA y me da muchísimo gusto saludarles, invitarlos a que permanezcan aquí en este espacio. Nos encontramos José Ángel Domínguez y Rita Abreu esta mañana. Es un placer saludarte, Rita, como siempre. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la arqueóloga María Asunción García Samper y qué bueno que se encuentra aquí con nosotros en esta cabina. Nos es muy grato dirigirnos a usted para platicar en esta ocasión en torno al tema el Albarradón de Alcahuacan, el control de las inundaciones en la antigua Cuenca de México. Gracias por su tiempo, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar un poco sobre el Albarradón. Bueno, ¿qué le parece, maestra? Y aparte de que nos diga todos los años que tiene de estar en el tema del Albarradón de Acalhuacan, sí. ¿Qué es un albarradón? Para que todos tengamos una idea de qué papel jugaba en el sistema hidráulico de la cuenca. Sí. Pues hablando, sí, de que un albarradón, no se puede hablar de un albarradón si no se habla de una albarrada o también de una calzada, porque el albarradón está fundamentalmente hecho a partir primero de una albarrada, después de una calzada, como ocurrió con el albarradón de Acalhuacan, ¿sí? Y después como albarradón. En el caso de el albarradón de San Lázaro, que es el que auténticamente está comprobado que es prehispánico, ¿sí? Es el que llegaba hasta Iztapalapa desde Atzacoalco, ¿sí? Tenemos también datos del albarradón de Acalhuacan, que es precisamente para evitar las inundaciones. Si hablamos del albarradón de Acalhuacan o el de Coyotepec, que ese sí es colonial y comprobado que es colonial, y todavía hay restos, no se puede decir que, como se ha asegurado, que el albarradón de Acalhuacan es el último que queda como parte del sistema hidráulico antiguo, no, también está el de Coyotepec, aunque es finales del siglo XVI, pero de todas maneras es un albarradón. Fueron hechos, sí, para evitar, en el caso del que yo he estado trabajando, para evitar que al subir los niveles por las fuertes lluvias o por las avenidas que venían, ¿sí?, de Hidalgo, ¿sí?, o de el famoso río de Tula, ¿sí?, subían los niveles de Zumpango, se recargaba hacia el de Jaltocan, subía también, aumentaba el nivel el de Acalhuacan o San Cristóbal, que le pusieron en la época colonial. Bueno, y viendo que el de ¿cómo se llama?, el lago de Texcoco era mucho más bajo, se venían esas aguas y inundaban, subían el nivel, traspasaba la albarrada que protegía a la ciudad doble de México-Tenochtitlán, México-Tlatelolco, e inundaban la ciudad, como pasó en la época prehispánica con las inundaciones cuando vivía Huizol, ¿no? En ese sentido es para contener. Esa es una de las funciones de un albarradón, pero también servía, ¿sí?, para el paso, ¿sí?, del comercio o de los ejércitos o de la gente de un lado a otro. Estoy hablando en el caso del albarradón de Acalhuacan, que unía de Acalhuacan con Venta de Carpio, o sea, con Nepohualco, ¿no? Así dicen las fuentes. Han querido colocar el Nepohualco en otros lados. Hay varios Nepohualcos, uno en Tlalnepantla, pero aquí es precisamente el Nepohualco de Chiconautla, ¿sí? Arqueóloga, albarradón de Acalhuacan, ¿eso es lo correcto? Es Acalhuacan, sí, Acalhuacan, que es lugar donde construyen canoas. Había un puerto ahí muy grande. Ya. Entonces es un dique, pero al mismo tiempo un puente. Un puente, exactamente. Ya. Y este albarradón sí es de manufactura de hechura prehispánica. Bueno, hay fuentes muy importantes, ¿no?, en el Archivo General de la Nación que se refieren precisamente
al puente de Catepec. Se supone que con Gudiel se empieza a presentar un proyecto en forma con Velasco, que le mandó a hacer este proyecto, que luego no se llevó a cabo, ¿verdad? Pero él habla también de aquella puente de Catepec. Pues estos documentos también se refieren en 1555 de la puente de Catepec. Si no hay una puente de Catepec, ¿sí? ¿A qué se presupone? A que decían que el ganado se comía los pastos de la puente y muchas veces se derrumbaba y eso permitía el paso. Yo me imagino que en aquella época, más bien que un albarradón, debió haber sido una calzada. Hay fuentes también que, por ejemplo, Paler no asegura que sea un albarradón prehispánico. Él menciona que puede darse de acuerdo a los mismos documentos que yo manejo de la GN, ¿sí? Y que él infiere que puede ser prehispánico en la misma situación que yo lo digo, ¿no? Ahorita fundamentado en eso. En Paler, que es un conocedor de la hidráulica de la Cuenca de México, también Teresa Rojas Rabiela, la doctora, también maneja la probabilidad de que este albarradón sea prehispánico. No puedo asegurarlo, pero sí, cuando yo llegué con Cristina Payán allá, sí, estuve estudiando la parte de los códices. Soy especialista en códices. El códice Xolotl, en sus 10 láminas de Dibble, marca, sí, como una canoita. Se puede referir al topónimo, sí, de Acalhuacán. Atraviesa de lado a lado, no, pero recordemos que en las subsiguientes láminas hay un paso, sí, de unas huellitas humanas. Eso quiere decir que era una puente. Eso relacionado con el códice o plano de Uppsala 1555, 35, algo así, ¿sí? Señala también en la parte de Catepec, ¿sí?, como una pequeña canoita. Entonces esos son fundamentos que me hicieron, sí, presuponer que el albarradón era prehispánico. Yo no lo he excavado, pero cuando yo llegué ahí, sí, yo vi materiales en superficie a los lados del posclásico tardío. Yeah. Puede ser posclásico tardío ya de principios de la colonia, ¿no? También arqueólogo Luis Manuel Cabezas Gamboa, sí, que está en Tula, un gran arqueólogo, excavó en la partecita esta de Acalhuacán y encontró un asentamiento tepaneca. Las fuentes de la época de Iztrizóchitl, ¿sí?, me marcan en sus escritos, ¿sí?, que llegaron los tepanecas, pidieron al señor de Chiconautla el paso por la puente de Catepec y que se lo negó porque estaba jugando el juego de la pelota con Iztrizóchitl, el padre de Nezahualcóyotl. Para evitar que lo asesinaran, dijo que no. Estos se fueron, dejaron ahí un asentamiento pequeño y se dieron la vuelta por Zumpango, llegaron y ya no estaba ahí el señor Iztrizóchitl, pero lo agarraron más adelante, ¿no? La cuestión es que hay elementos que pues dejan que pensar y sobre todo que pensar si es prehispánico o no es prehispánico. Obviamente que como arqueóloga pues no lo he verificado nunca. Los arqueólogos sostienen que es colonial, pues yo no puedo discutírselos. Puedo nada más presuponer por lo que estoy manejando que puede ser prehispánico. Ya. Pero en todo caso hubo intervención durante la época colonial, durante el virreinato. Totalmente. De ese albarradón. Totalmente, en eso sí podemos ver incluso las mismas fuentes, los mismos cronistas hablan del albarradón colonial, ya. Definitivamente. ¿Esto querría decir, arqueóloga, que en las diferentes etapas se pudieron agregar elementos al albarradón? Totalmente. Sí. Que está hecho como en varias etapas constructivas. Totalmente. Eso es lo que... Pero bueno, lo que vemos hoy es las etapas constructivas novohispanas y modernas, ¿no? Porque se le agregaron cosas modernas. Lo que es muy interesante también y que ojalá y nos ponga en contexto, porque todos sabemos que esta gran urbe mexicana, mexica, ¿no? México, Tenochtitlan y también Tlatelolco, pues eran ciudades
ciudades que estaban al pie de un lago o en medio del lago. Claro. Pero ¿cuál era este contexto hidrológico de la cuenca del Valle de México? ¿Nos quisiera platicar? Es bastante amplio. El conocimiento de la hidráulica no viene con los mexicas ni tampoco con los de México Tlatelolco. Es muy viejo y se da tanto en la parte de Xochimilco, en el sur Chalco, Xochimilco, Jico, ¿sí? Como también Tláhuac también, como en Xaltocan. Xaltocan tiene los mismos sistemas constructivos, ¿sí? De una ciudad hídrica, como fue México posteriormente México Tenochtitlán, México Tlatelolco. Ellos a través de camellones, a través de chinampas, de un pedrusco que salía del lago, igual que Tonanitla, ¿sí? Construyeron dos islas hechas por el hombre y son de las más antiguas. De ahí yo creo que sabemos, ¿no? Que todo lo que los de México Tenochtitlán realizaron para construir sus dos grandes ciudades gemelas, ¿no? Lo fueron aprendiendo en su peregrinar, ¿no? Hay investigadores que dicen que no, que salieron de allá de Atzacoalco hasta Atlán, sí. Pero hay un sitio que se llama Ozumbilla, que no es un nombre original, ¿sí? Que en la época prehispánica se llamaba Aztatlán, ¿sí? Entonces hay investigadores que aseguran que incluso el cerro de Chiconautla es Chicomostoc. La verdad yo no sé, ¿no? Son cuestiones que se pretende ir investigando y que hay que fundamentarlo bien. Pero bueno, dicen que los mexicas nunca salieron en su peregrinar de la región de los lagos, ¿no? Que incluso que fue uno de los señores últimos de los mexicas quienes cambiaron la historia para engrandecerse y decir que venían de ese lugar mítico. Lugar mítico, ¿no? Siempre la mítica hay que tener mucho cuidado con ella y ubicarla. Pero de todas maneras, bueno, mi percepción de la región de los lagos, este conocimiento que ellos adquieren, sabemos que está Terremote. Terremote es un sitio del preclásico, sí, dentro de la hidráulica del sur, de la cuenca, de la parte sur, sí, de los pueblos hídricos, que se va aumentando también con este tipo de conocimientos de la hidráulica de la chinampas y camillones, ¿no? Xochimilco como surge, ¿no? Entonces yo creo que ellos van a utilizar, sí, toda esa información para de dos pedruscos que salían también ahí del lago, ir construyendo esas grandes ciudades que utilizaron, claro, la chinampa, los camellones, que aprendieron también de Teotihuacán, porque en Teotihuacán había camellones, en Chiconautla también había camellones, o sea, son antiguos por el tipo de materiales que aparecieron, ¿no? Que encontró Balián. Entonces, en ese sentido, todo ese conocimiento lo van ellos luego a utilizar, y una de las cosas muy interesantes también son las calzadas. Las calzadas, que es lo que va a dar origen a los albarradones y a las albarradas. Y por eso yo digo que pudo haber sido una calzada lo que unía antigua, que unía antes estos dos lugares, de Chiconautla, ¿sí?, con Acalhuacán. Pero bueno, esas calzadas con sus puentes, ¿sí?, sus canales pasando, pues ya las había en Xaltocan. Xaltocan, una ciudad que según Brumfield, ¿no?, Elizabeth Brumfield, la sitúan desde el preclásico, ¿no? En ese sentido, esas calzadas son muy antiguas, los 7 canales que salían de Xaltocan y atravesaban, ¿sí?, la supuesta calzada de... Están registrados la supuesta calzada de Acalhuacán, de Catepega, a la que yo me refiero. Aunque cuando yo fui con esta Cristina Payán, sí encontré todavía que había 2 canales, yo estoy hablando del 88, 89, 2 canales atravesaban por las compuertas, una de San Juan, ¿sí?, y la otra de San Bartolomé. Esa ya a un lado de Venta de Carpio, y la otra muy cerca ya de Acalhuacán. Bueno, en Acalhuacán, ¿no? Entonces, en ese sentido, y llevaban agua todavía. Y venían dirigidos desde allá de Xaltocan. Entonces, yo creo que pudieron haber sido esos canales que mandaron a hacer precisamente
porque eran lagos que en alguna parte, en un momento de su historia, pues se secaban, ¿no? Y entonces para el canotaje pudo haber sucedido, pero pues se tiene que comprobar todo para poder. Las fuentes hablan, Bernal Díaz del Castillo habla de eso, que ahí se ahogaron varios españoles porque abrieron las puertas de esos canales, se llenaron y se ahogaron, ¿no? Bueno, eso es más o menos la hidráulica que se maneja para la región yo tengo registrados históricamente 31 albarradas y albarradones en toda la cuenca de México, para la época prehispánica y posteriormente para la época colonial se siguieron otros, ¿no? Entre los del norte, que son lo que yo estoy manejando, está el de Coyotepec, un albarradón que todavía quedan, ¿sí?, algunos elementos allá en el de Zumpango, en la recuperación del lago de Zumpango, y está muy cercano a la pared del lago, ¿no? Esa es restos de un albarradón también, el de Coyotepec, y después que está por Citlaltepec, y después el albarradón calzada de Acalhuacán, San Cristóbal. También se llama de los virreyes. De los virreyes, por los virreyes que llegaban, ¿sí? Recibían su bastón de mando. Ahí está mal utilizado el nombre de la Casa de los Virreyes. Realmente era la Casa del Real Desagüe. Nada más que ahí, antes de entrar a la Ciudad de México, recibían ellos el bastón de mando. Ya. Bueno, yo me quedé con una duda. Es fascinante también lo que nos cuenta arqueóloga Asunción García Samper, porque nos obliga a hacer un ejercicio de imaginación y trasladarnos, si es posible, a aquellas épocas, imaginar cómo un pueblo con estas características y esta fuerza pudo convivir de una manera sustentable y amigable con una naturaleza tan fuerte, tan ruda y tan tremenda como es la de los lagos, ¿no? Claro. Pero me quedó la duda, dice usted Aztatlán o Aztlán, ¿es lo mismo? Aztatlán o Aztlán es el lugar de las garzas, es como se escriba, ¿no? Acordémonos que aquí llegaron chichimecas, ¿sí? Otomí chichimecas, en varias oleadas. Una de las últimas fue las que llegaron a la cuenca de México con Xolotl y con Tamyau, la señora de Tampico, de los huastecos. Recordemos que precisamente esos elementos huastecos que traen, más el idioma náhuatl y otomí, hay cambios y a veces se dice Aztatlán o Aztlán. Ya. Pero el significado del náhuatl es el mismo. Lugar de garzas. El lugar de garzas, sí. Arqueóloga, también quisiéramos saber, ya que existen 31 albarradas o albarradones. Existieron. Ajá. ¿Qué importancia destaca usted en el que usted ha estudiado tanto? Y aquí tenemos además 2 libros en la mesa que son también producto de estudios y de pruebas, ¿no? Ahora sí, comprobables. Sí. ¿Qué dimensiones tenía o qué lo hace ser diferente de los otros? Bueno, el albarradón del norte, en la parte del norte. El albarradón lo han limitado nada más a 4,5 kilómetros. No es cierto. ¿Sí? Los planos, ¿sí? Plano, esta es toda la orilla de los pueblos hídricos de Santo Tomás, Santa María y todos los de Tecámac, ¿sí? Yo he encontrado todavía elementos del albarradón en las riberas de San Pedro Atzompan y Ozumbilla. O sea, que se daba la vuelta. Lejos. No era por eso yo llego a esa conclusión. No es nada más un albarradón, ¿sí? Camino para evitar que las aguas inundaran México Tenochtitlan, México Tlatelolco o la Nueva España. Esto sí protegía también a los pueblos ribereños, tanto de esta parte de Catepec también, ¿sí? Aquí por eso da la vuelta aquí el albarradón. Da la vuelta porque se sigue hasta Cuautitlán, ¿sí? ¿Estaban conectados todos estos albarradones de alguna manera? No. Cada albarradón tiene un fin específico, ¿sí? Y está dirigido para poder controlar de diferentes formas toda la problemática de la cuenca de México, porque son 5 lagos, claro. Y las lluvias. El problema era serio. Bastante serio, sí.
¿Quién mandó construir este albarradón? El de, después conocido como de los Virreyes, el de Acalhuacán. Pues según los investigadores que no se documentan bien, dicen que Netzahualcóyotl. No es cierto. Ya. Para empezar. Porque él hizo otro, se supone, ¿no? Claro, pero no este. O sea, este albarradón, sí, prehispánico, no podemos presuponer quién lo mandó construir, porque si es prehispánico es mucho antes de Netzahualcóyotl. Porque para que las fuentes digan que pasó por ahí, que querían los tepanecas llegar a matar a Iztlizóchitl, sí, que querían pasar por ahí, quiere decir que es mucho más antiguo, ¿sí? La hidráulica no es posclásica, la hidráulica viene desde épocas anteriores, ¿no? Es muy largo, aquí vamos a hablar de albarradones o calzadas, pero la hidráulica presupone muchas cosas que ahorita me imagino que vamos a hablar, ¿no? De ello. El famoso albarradón no tiene el prehispánico no tiene una fuente que nos pueda decir fue este pueblo. Sabemos que estaban de este lado, sí, los tepanecas nahuas y de aquel lado los chichimecas otomís, sí. Por o sea, también culhuas, porque eran dominados, ejercía la gente de Texcoco. Tan así que ahí en Chiconautla recibía el bastón de mando el Chichimeca Cutli, que iba a gobernar el Chichimecayol de Texcoco. Ahí la recibió Nopaltzin, en Santa María Chiconautla. Ahí la iba a recibir Iztlizóchitl, por eso lo mataron, porque querían el poder los tepanecas, Tezosomoc, ¿sí? Y ahí la recibió también Netzahualcóyotl. Y ahí había familia de la gente de la nobleza reinante en Texcoco. Entonces es muy importante esta región. Ahora, el hecho de que es uno de los albarradones que no permite, es único en el sentido de que no permite el paso de un lago hacia otro lago, o de dos lagos hacia el otro lago. Sí hay en Tláhuac y hay otros albarradones que existieron, que ahorita ya no existen, que también sirvieron para controlar precisamente los niveles de los lagos. ¿Sí? Pero se puede decir que este fue el más grande. El más grande. Sí. El más grande. Sí. ¿Se conocen sus medidas? Usted nos decía, ya solamente quedan 4 kilómetros. Eso es lo que se conoce. Realmente lo que se tendría que volver a revalorar las huellas que existen del albarradón hacia Zumpango y hacia también Cuautitlán, ir encontrando, y sería un megaproyecto enorme para poder decir el albarradón todavía subsiste por aquí. Ya. Sí, pero ahí están las huellas presentes. ¿Qué materiales utilizaron? Bueno, los materiales, los tepanecas. Queremos que sea prehispánico, ¿verdad? Sí, queremos que sea prehispánico. Es que es muy fácil decir, llegaron los españoles, igual que llegaron los mexicas, y descubrieron el hilo de la madeja. No es cierto. O sea, yo sigo insistiendo que sí es prehispánico, ¿no? Pero quiero las fuentes más fuertes que pueda probar que sí es prehispánico. Sí. Bueno, el albarradón, sí. La pregunta era, ¿de qué estaba hecho? Bueno, el conocimiento de la hidráulica es a través del conocimiento de los camellones, la construcción de los camellones, la construcción de las chinampas, pero también la construcción de los templos, ¿sí? En México, Tenochtitlán, México, Tlatelolco y otros asentamientos hídricos, Xaltocan o el mismo Tonanitla, ¿no? Que son los más cercanos que tenemos. Bueno, sabemos que se utilizaba estacado, así construyeron, se han encontrado, eso sí lo han encontrado los arqueólogos porque yo lo he visto. Puede ser colonial porque también lo utilizaron en la colonia, ¿no? Para construir sus templos. Es el famoso estacado, ¿sí? Donde ellos van a amarrar, ¿sí? Con troncos van a amarrar el piso del albarradón, ¿sí? Y el mismo sistema de la chinampa, el relleno de tierra, de piedra, y después el revestimiento con piedra de tezontle. ¿Por qué de tezontle? Porque es muy ligero, porque la puede atacar el agua y es muy fuerte para que no se destruyan estos albarradones. Desgraciadamente en la época prehispánica, si es que fue así,
eran nada más los terraplenes, ¿sí? de piedra y lodo, y también ponían el estacado, pero no utilizaban como revestimiento el tezontle. Pero sí utilizaban para rellenar la piedra del tezontle, ¿sí? Como gravilla, porque eso fue uno de los sistemas, ¿no? Y eso pues no permite, eso sirvió para que con las avenidas tan fuertes que venían del agua, ¿sí? Tan fuerte, muchas veces se llevaron parte de la albarrada o del camino. Okay. Sí, por eso construyeron el Albarradón como lo conocemos actualmente. ¿Y estaban lejos estos materiales del sitio? No, lo tenemos en Santa María Chiconautlas, está en Acolman, en el cerro de Chiconautlas se sigue explotando. ¿Se conoce, arqueóloga, qué instrumentos utilizaron para construirlo? Pues si es prehispánico, obviamente que de metal no. La fuerza motriz del hombre, las poleas y cuestiones de piedra, ¿no? Instrumentos de piedra. Esos son los instrumentos que se utilizaban si es que es prehispánico, ¿sí? Porque yo puedo tener esa seguridad completa hasta que no se demuestre arqueológicamente. Ya. A lo largo de la historia, de las vicisitudes del tiempo, el Albarradón de alguna manera ha sobrevivido, aunque sea en estos tramos, ¿no? Exacto. Pero ha habido un trabajo importante de personas como usted, arqueólogo. Bueno, en la lucha porque no se destruya, obviamente, que desde Cristina Payán, yo me acuerdo que pues era la directora de Culhuacán y después de ahí de Catepec, ¿no? Era una señorona. Nos íbamos ella, Juan Rojas y yo, y un montón, concientizando a la gente, haciendo todo una línea de gente, ¿sí? Estoy hablando del 87, 89, ¿sí? Y poníamos letreros y mantas para que se respetase el Albarradón. En aquella época estaba completo. En aquella época... De los 80 todavía, sí. 80 y tantos. Tenía sus contrafuertes, toda cada 1,50 m, como algunos que todavía subsisten en la parte de las compuertas de Catepec, donde se cayó el escudito, ¿no? Y la punta, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el Albarradón totalmente fue destruido, en el sentido de que se le quitó todos estos, pues les voy a enseñar, si me interesaría en este libro, que es la arquitectura precisamente del Albarradón, cómo estaba el Albarradón en aquella época, y a mí sí me entristece enormemente ver lo que queda de él, ¿no? Es un Albarradón que, mire, las compuertas. Sí, y además ahí vemos, también los interesados seguramente verán esta foto, como además tiene elementos estéticos, ¿no? Totalmente. Sí, en este libro que habla sobre el Albarradón, sí, yo presento la arquitectura del Albarradón, ¿sí? La arquitectura, las funciones y la importancia del Albarradón en diferentes épocas. Y aquí, como ustedes están diciendo, meto incluso los, mire, así es como nosotros nos encontramos el Albarradón. Completo. Sí, completo. Sí. Les recordamos, amigos y amigas, que el tema que abordamos en esta ocasión es el Albarradón de Acalhuacan, el control de las inundaciones en la antigua cuenca de México. Y para hablar de esto, pues le agradecemos muchísimo la presencia de la arqueóloga María de la Asunción García Samper, con quien conversamos en esta oportunidad de este tema fascinante y de algo que el trabajo de distintos especialistas, ya nos hablaba de la maestra Payán, pues ha preservado, aunque sea parcialmente. Parcialmente, sí. Y la lucha que hemos hecho el Centro de Estudios Mesoamericanos, Asociación Civil, en la defensa, llevamos 30 años trabajando en la defensa del Albarradón. Hemos hecho oficios, pues como arqueóloga puedo darme el lujo de hacer peritajes, ¿no? Metidos al sindicato, a los 3 sindicatos del INAH, a las autoridades del INAH en diferentes fechas, a las estatales e incluso también a las municipales y a las de gobierno federal. Habría que pensar tal vez en estas figuras contemporáneas como el paisaje cultural y estas otras posibilidades, ¿no? Exactamente. De integración. Sí. Pero hablemos, usted nos decía que
¿Todavía se avienta usted sus excursiones a la Sierra de Guadalupe? Sí, pues es que la Sierra de Guadalupe es muy importante. Se han olvidado de la Sierra de Guadalupe, pero ya les decía yo que los sistemas hidráulicos no es nada más el Albarradón, no es la lucha del Albarradón, es la lucha por los 6, ¿cómo se llama? Montículos salineros, ¿sí? Que presentan en temporalidad. Yo creo la misma temporalidad que tiene las excavaciones de Balián allá en Chiconautla, ¿sí? Allá en lo que se decía Los Ídolos o la Casa de la Señora. Es el barrio de Cihuatepan, ¿sí? El mismo nombre náhuatl lo dice. Tenía la misma temporalidad. Estos montículos, que eran 4 de Santa Ana, uno del Mogote y otro del Tiburón, que aparecen aquí, son estos. ¿Sí? En sí los montículos eran restos de una arqueológicos, sí. Ciudad. En 1960-65 todavía estaban funcionando como los de San Cristóbal en Esquipaya, produciendo sal. Se deja de utilizar esto, sí, y la gente se traslada a otros lados. Pero estos, cuando yo llego, y en este libro lo pone, se encuentra una cantidad de materiales, son montículos de 30 o 40 metros por 3 o 4 de alto. ¿De qué se fueron hechos? Bueno, de los desechos también del tequesquito, del lavado de la sal y del secado para poder producir la costra de sal, ¿sí? En ese sentido, los salitreros, si van ustedes a San Cristóbal en Esquipaya, lo van a ver. Todavía hay 2 o 3, así, muy poquito. Yo hice un estudio sobre eso. Y esos montículos tenían distribuidos incluso mucha cerámica para la producción de la sal, y muy semejante a la que yo encontré en el Albarradón, sí, cuando yo llegué, sí, y por fuera, ¿no? Distribuido, y lo que encontró Balián para Chiconautla. Es un posclásico temprano, posclásico tardío, ¿no? Es toda son 3 épocas diferentes. Se hizo una tesis de trabajo de salvamento en que se hizo un reconocimiento de 30 y tantos asentamientos de diferentes épocas en la Sierra de Guadalupe, pero no en la parte de Coamilpa, nada más en la parte de las estribaciones, ¿no? Y también se hicieron excavaciones ahí en el Ejecal y en algunas partes de entre Coacalco y Ecatepec. Y ahí estuvo el arqueólogo Luis Manuel Gamboa Cabezas y otros arqueólogos, ¿no? En ese sentido, sí, es lo que se tiene explorado. Ahí yo, cuando llegué, también me dediqué a subir con el arqueólogo Francisco Rivas Castro, un gran amigo, y también con nuestro historiador Eduardo Corona Sánchez, también un buen amigo. Algunas veces subíamos a la Sierra de Guadalupe y ahí encontrábamos, sí, los asentamientos prehispánicos. Se hizo un registro de ellos, pero definitivamente, afortunadamente, no se han tocado. Yeah. Yo algunos de ellos incluso los he subido a la sierra, he estado en Coamilpa, por fin lo logré, lo intenté. Coamilpa por diferentes es la parte partes, más alta y más bella, es todo un valle que tiene 38 kilómetros de ancho. Pero no dice qué es lo que hay por allá. Pues sí, obviamente que sí, mi idea sí es hacer un registro de todo eso y dar parte al INAH, claro, para que el INAH, con la ubicación, sí, pueda hacerse cargo de eso, porque le compete al INAH, no le compete a ninguna otra entidad. Eso es lo que yo pienso y es mi ética, ¿no? Aunque no trabajo para el INAH, pero sigo con el INAH en la cabeza. Bueno, haber trabajado 36 años ya es tener un número de inventario. Oye, pero yo perdón Rita, como un paréntesis en beneficio de nuestros amigos y en el mío propio, le quisiera preguntar, ¿de cuántos años estamos hablando cuando usted se menciona el posclásico, por ejemplo? ¿Hace cuánto tiempo fue esto? El posclásico empieza en 1100 y pico, ¿sí? Y concluye
en 1520 y tantos, En la con la conquista, llegada sí. de la conquista. ¿Sí? Que unos dicen que no es conquista, que es... Ese encuentro, ya hay Bueno, muchas interpretaciones. Sí, muchas interpretaciones al respecto y respeto todas las líneas, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando también de la hidráulica, que hay arriba. Hay arroyos, hay cascadas, bellísimas, son sitios para... o sea, no se necesita ir uno a Cuernavaca ni a ningún sitio, sino que puede gozar de todo, de cascadas enormes, de ríos, de una serie de son jagüeyes, ¿sí? Que es hidráulico también, que es prehispánico y colonial y actual, ¿sí? Que son de temporal y se enriquecen con estos arroyos, ¿no? De temporal también. Entonces la hidráulica no acaba ahí, porque también en la Sierra de Guadalupe, ¿sí? Existen una serie de sistemas que Parsons y Sanders encuentran, ¿sí? Que son las famosas terrazas con pancles y metepancles. ¿Qué es el metepancle o pancles? Eduardo Corona Sánchez en sus trabajos nos hablan que son la chinampa en el cerro. La chinampa es un sistema de humedad que produce muchísimo, ¿no? Pues eso también lo llevaron a la Sierra de Guadalupe, ese conocimiento lo llevaron a la Sierra de Guadalupe, y en la parte de Santa Clara, San Pedro Jalostoc y Tulpetlac se tienen ese tipo de terrazas con esos sistemas. Pero también en Chiconautla. Y esos sistemas son de retención de agua para que la terraza esté constantemente húmeda y produciendo como si fuera una chinampa flotando sobre un cuerpo de agua. Exactamente, exactamente. Y allí, para reforzar eso, le ponían piedra, pero también una serie de agaves que se le nombra vulgarmente cimarrón. ¿Por qué? Porque son pueblos que producen el famoso pulque. Es un conjunto de conocimientos que nosotros estamos llevando a las comunidades. También, sí. ¿no? Sí. Nos habla de un área bastante grande, ¿no? Sí, bastante grande. Porque está mencionando varios lugares, algunos son en alto. Sí. Estas excursiones son bajando y subiendo también a pie. A pie, sí. Por caminos, a veces evitamos que en los lugares que están muy difíciles de escalar vayan niños. Además, porque tenemos la serpiente de cascabel que es muy venenosa. Entonces, tenemos que proteger a la serpiente, pero también a la gente que va con nosotros. Sí, Más a la serpiente, diría. Pues yo creo que sí. Sí, un poco antes de entrar ya en la grabación, nos decía que además hay una riquísima fauna en esta zona del Cerro de Guadalupe. Increíble. Para empezar, sí, vamos a hablar de la fauna moderna, que de un rancho que era Cerro Gordo, que hace 30 años dejó de funcionar, ¿sí? Y pues todas sus vacas y sus caballos, ¿sí? Se fueron a la sierra. Era un rancho taurino y también de pulquero. ¿Y qué pasa? Pues que después de 5 o 6 generaciones, estos animales se adaptaron al medio ambiente y ya son federales, ya son de ahí. Son propios de la sierra, pero son salvajes. A veces bajan, ¿sí? O sea, toro bravo. Toro de Lidia. No todos, pero sí de Lidia. Y como son salvajes, como no están acostumbrados a la gente, pues a veces atacan. Puede ser peligroso, sí, ¿no? Nosotros en ese sentido a veces estamos un poco lejos para no acercarnos a ellos, para respetar su hábitat, pero sí se puede ver dónde están, cómo ellos viven, incluso los caballos, ¿no? Son caballos hermosos, están bien comidos, o sea, no son como los caballos flacos que tienen algunas personas, sino que se ve que ahí se alimentan bien. Claro, y eso es en cuanto a la fauna contemporánea, pero digamos que la fauna tradicional y endémica todavía sobrevive. Se ha visto que por los coprolitos que se han encontrado los biólogos, creen que hay gato montés pequeño, ¿no? Pero lo hay, ¿sí? Lo han encontrado, a otros los han sembrado, iban a sembrar venado, pero la gente empezó a molestar al venado, a darles de comer galletas, y eso dañaba. Estaban criándolos ahí y adaptándolos al medio ambiente ahí en Coacalco. Prefirieron llevárselos a Toluca. Pues no, es que la gente también a veces
no respeta. Comete algunos actos Sí. muy amigables que se gusta supuestamente con los animales. Pero terrible, sí. Sí, Para pero volver hay un poquito- águila, Sí, sí. hay coyote, se han encontrado conejo, o sea, hay una gran variedad de fauna, pero se concentra toda hacia Coamilpa. ¿Por qué? Porque ahí no sube casi la gente. Exactamente. Casi que es un lugar Son virgen. santuarios, sí. 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 También me queda a mí una duda. Este albarradón del que estamos platicando de Acalhuacán, ¿en qué momento se deja de usar? ¿En qué momento ya esta zona pues ya no tiene estos lagos ni esta necesidad de parar el agua y de evitar que llegara a inundar las ciudades de México, Tenochtitlan y México, Tlatelolco? Pero no, pero sigue siendo funcional, aunque no detiene las aguas de un lado a otro, porque ya los lagos ya no existen. Es un camino, es la vía que nos lleva a Pachuca. Durante la época virreinal Sí. y la conquista, este periodo de conquista, sufrió daños en el Albarradón, pero después volvió a utilizarse dadas las necesidades de la nueva Ciudad de México. Claro, claro. Estuvo en funcionamiento constantemente hasta 1970, más o menos 60, 70, no, 60, sí, que dejaron ya de funcionar la región de los lagos. Ya no había secaron el lago de Texcoco y también el de Jaltoca. Hicieron allá una recuperación del de Zumpango y nada Zumpango, más. sí. Sí. Entonces acaban con ello. Ahora, nos olvidamos, sistemas hidráulicos, hay dos grandes, ¿cómo se llaman estas presas? Pero prehispánicas, Parson y Sanders, ahí en Santa Clara, Coatitla, ¿sí? En un lugar que se llama La Presa, con sus canales, ahí excavaron los compañeros de salvamento. Entonces ahí está, y es una presa prehispánica, de por lo menos 2,000 o 3,000 años de antigüedad. Y la otra estaba precisamente aquí, donde está las playas de Santo Tomás Chiconautla, ¿sí? Y Ozumbilla, ahí estaba y se llamaba de Cristo, pero era de la época prehispánica también. La mitad de esa presa estaba dentro del lago de Acalhuacán o de San Cristóbal, y la otra mitad en tierra, y se llenaba a través de los ojos de agua, y también las aguas que caían de los 7 arroyos que caían de ahí arriba del cerro de Chiconautla. Qué maravilla. Qué conocimiento. Oiga, sí, Eso. no, ahí Bueno, está la había cuenca. déjenme también, había presas, como dice esta Teresa Rojas Rabiela, presas también dentro dentro de los ríos, sí, ahorita no me acuerdo del término, que son represas chiquitas, Represas, sí, sí, que van a ir controlando también los ríos, ¿no? Pero también hay desviaciones de ríos, también se conocen los canales y se conocen los pozos cartesianos y los jagüeyes, igual que ahí arriba, eso de las venitas, que son 11 venitas, que no son más que jagüeyes prehispánicos. ¿Y qué son? reutilizados en ¿Cómo la es un cultura. Hawái? Hawái. Un Hawái es un pequeño cauce, ¿sí? Con una represa pequeña, ¿sí? Más o menos de 200 o 300 metros de circunferencia, que se retroalimenta de un arroyo de temporal. Casi la mayoría allá arriba es a través de cascadas, ¿no? Que caen. Eso es lo que le da la belleza a la sierra, ¿no? Pero abajo sí existía en San Bartolomé un pueblito que de ahí de Chiconautla que desapareció, tenía sus jagüeyes. Había en Chiconautla, había en San Cristóbal, en Acalhuacán, en San José Jajalpa. Otros tipos de sistemas hidráulicos, además de los pozos cartesianos, son los famosos, ¿sí? Los ríos que movían los molinos ya sea de trigo o de sal, como el de Ontiveros, que nos habla mucho la documentación para Ecatepec, ¿sí? Arqueóloga María de la Asunción García Samper, Sí. una pregunta más personal. ¿Cómo fue que usted se interesó por este tema y empezó a trabajar esta circunstancia de la cuestión hídrica en la cuenca mexicana? Sí. La cuestión es del proyecto que metí del control del agua y la tierra desde la época prehispánica hasta la novohispana,
en Ecatepec. Fue mi proyecto con el que entré a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Entonces, de ahí, bueno, me encontré con una serie de planos bellísimos en el AGN y tuve la suerte de que me prestaron los originales y se exhibieron ahí en la biblioteca. Fue una exposición fantástica y claro, con fotografías de la fototeca de Lina que hablan sobre el Albarradón, ¿sí? Sobre los sistemas hidráulicos en Ecatepec. En ese sentido, a través de eso, bueno, pues es una forma del uso de la tierra y el control del agua. Entonces me fui a la AGN, vi un montón de documentos sobre la hidráulica y vi que el Albarradón pues era lo único que quedaba ya en Ecatepec y estaba casi completo, ¿no? Estaba completo más bien. En ese sentido, entonces empecé a entrar no nada más a la cuestión hidráulica, sino también en la defensa del Albarradón. Me encuentro a Cristina Payán, me llama junto con Juan Rojas y con ella fui allá a Ecatepec y realmente una gran mujer con la que yo entré, a colaborar porque yo pertenecía a la biblioteca, sí, pero con la que yo tuve un trabajo muy muy bello sobre el Albarradón. Y de ahí ya me seguí. Hasta ahorita. Sí. Y yo insisto, aquí tenemos dos libros que después nos va a decir sus títulos para que también los interesados puedan acercarse a este material. Claro. Bueno, usted menciona lo que queda del Albarradón. Ahora que tenemos pues la imagen que nos mostró esta fotografía, que ya es un pedazo de este Albarradón que todavía puede aprovecharse, puede preservarse, quizás haya que taparlo, cubrirlo, hacerlo como resaltar como un monumento histórico, ¿no? Sí. Yo lo que ¿Usted qué piensa que puede suceder? Yo pienso, sí, que se debe proteger las capillas. O sea, las compuertas, el famoso descanso de carretas, el doble muro que todavía de la capilla de San Juan hacia el descanso de carretas están completos, que se debe respetar toda la parte de las compuertas atrás de la Casa de Morelos, que se debe recrear como era el proyecto original de Cristina Payán, un lago, no va a ser un lago allá arriba, sino en esa parte recuperar y hacer un lago que contenga algunas de las plantas que originalmente estaban en esta región y que sea un lugar que a lo mejor lleguen las aves que vienen, el pato o otros lugares, como en Canal Nacional con mi amigo Edmundo López de la Rosa, que él ha luchado por el Canal Nacional. Entonces, en este sentido, sí se puede recuperar. Es muy importante el Albarradón, es muy importante los monumentos históricos, pero parte de nuestro patrimonio también es el agua. Arqueóloga, también aparece una fotografía justamente comentando que el Albarradón de Acalhuacán sufrió daños con el temblor del 19 de septiembre del 2017. Sí. Se cayó, y lo mencionaba usted al principio de la entrevista, una parte del escudo español. Sí. ¿Cuál es el destino? ¿Cómo va el avance para su restauración o qué va a pasar? Desgraciadamente el edificio de la Casa de Morelos quedó muy afectado. El anterior director hizo un esfuerzo muy grande, hay que reconocerle a cada quien su trabajo, un esfuerzo muy grande por restaurar y volver a sacar pinturas de murales de el mismo edificio. Incluso ubicó el famoso mamut en la capilla de Santa Águeda o de San Juan, ¿sí? Y pues logró grandes avances. Desgraciadamente, pues no puede uno con la problemática natural, ¿no? Destruyó y dejó gran parte del edificio muy dañado. Se va a llevar mucho tiempo para poderlo recuperar. El mamut ya no está, lo mandaron a otro lado, pues obviamente, ¿no? Y para rescatarlo, pues yo creo que va a tardar muchísimo. Si el mismo edificio, que es muy importante, entonces la reconstrucción del Albarradón, pues yo creo que va a tardar también. El anterior director se llevó todas las partes que cayeron del Albarradón y están resguardadas en la Casa de Morelos. Esperemos que el nuevo director, sí, en algún proyecto pueda
hacer la reconstrucción y sobre todo de esa parte, porque es la más completa que existe del Albarradón. Claro. ¿Está en sus planes seguir la investigación sobre este Albarradón? ¿Ahí da para más este estudio? Pues yo creo que sí. hay que seguir indagando las fuentes para poder afirmar, sí, en contra de lo que dicen los arqueólogos que han excavado, que yo respeto sus resultados, pero yo sigo insistiendo que el Albarradón es prehispánico. Pero vamos a las pruebas, me tendré que remitir y esa es la parte que yo voy a fundamentar. Pero hay que excavar. Y por lo pronto le diríamos si nos puede recomendar alguna bibliografía, algo que hay mucha bibliografía. Bueno, yo entre las bibliografías que yo les recomiendo así rápido es a Paler, a Teresa Rojas Rabiela, ¿sí? A Eduardo Corona Sánchez, que él habla sobre los chinampas y metepancles, a Bernal Díaz del Castillo, a Dibl, está María Teresa, les voy a dejar esto, María Teresa Rojas Rabiela, ¿sí? Está García Escalvaceta Joaquín. Estoy yo en el Albarradón de Acalhuacán de Cristo Rey, ¿sí? De 1990, es mi primera publicación. Está García Sánchez Magdalena, que son mestizajes tecnológicos y cambios culturales en México. Lo regalan su libro ahí en la Casa de Morelos. Rojas Rabiela se me hace muy importante para las cuestiones del Albarradón y los sistemas hidráulicos. A Tortolero do Villaseñor Alejandro, El agua y su historia, México y sus desafíos. A Zárate Fray Jerónimo, ¿sí? Ordenanzas y Enrico Martínez Wallace es de 1966. Se los voy a dejar esto mismo que ustedes me mandaron con todo lo que hemos trabajado hoy. Excelente. Se los Muchas dejo. gracias, Y bueno, estos dos libros. Libro es Hidrología Humana en la región norte de los lagos de la Cuenca de México, época prehispánica, colonial y actual. Es de coautoría María de la Asunción García Samper y de un arqueólogo que está trabajando con ustedes ahorita actualmente en el museo, que se llama Héctor Miguel Robinson Fuentes. Es del Centro de Estudios Mesoamericanos Asociación Civil, tiene ICBN, ¿sí? ¿Y se consigue todavía el libro? Sí, a través mío. ¿Y por qué no nos da un punto de contacto con la asociación? El Centro de Estudios Mesoamericanos Asociación Civil, bueno, las oficinas son en mi casa, ¿no? Circuito de las Flores, 179, Jardines de la Florida, ahí en Naucalpan, ¿sí? El teléfono es el 55 61 55 61 166856. Y la dirección de esto es María de la Asunción García Samper, ¿sí? Yo soy la directora del Centro de Estudios Mesoamericanos Asociación Civil y bueno, tenemos varias publicaciones sobre Ecatepec. Estos son 2 libros que traigo ahorita, ¿no? Pero que pueden ustedes, quien quiera adquirirlo. Y libro que también es mío, que se llama El Albarradón de Acalhuacán o de los Virreyes, una historia nunca contada, ¿sí? Aquí habla de la arquitectura y toda la historia de... Apenas esbozada en este programa. Arqueóloga María de la Asunción García Samper, agradeciéndole muchísimo su tiempo y su disposición para compartir su conocimiento y sus experiencias con las audiencias de Radio INA. ¿Tiene la ciudadanía, las comunidades que viven alrededor del Albarradón conciencia de su importancia histórica? Desde Cristina Payán, sí, les hemos llevado conferencias, exposiciones, pláticas, concientización de su Albarradón. Pero bueno, comprendamos también un poquito a las comunidades. Muchas veces son comunidades pobres que viven al día y que solo, piensan en los alimentos que van a adquirir y la educación de sus hijos, mejores formas de vida. Entonces muchas veces no defienden el Albarradón como deberían defenderlo. Yo he ido y he pedido el apoyo y a veces no, pero a veces sí nos concentramos en foros donde nosotros unificamos a la comunidad
para la defensa del albarradón. Ahorita pues lo que se tendría que hacer es que cuando se empiece a recuperar el albarradón, que en los mismos pueblos den el tequio. ¿Qué es el tequio? Es la mano de obra. Que ellos mismos estén en la reconstrucción para que ellos sientan, ¿sí?, como sus antepasados, ¿sí?, estuvieron, muchos murieron porque murió mucha gente, pero con el tequio hubo una transfusión de sangre, de su propia sangre, ¿sí?, de estos grupos originarios hídricos de la Cuenca de México. Yo creo que ese sería el sentir que debemos transmitir, para que estos monumentos sea un elemento que diagnóstico de ellos y que se apropien de ello, ¿sí? Claro. Eso es lo que hemos querido siempre. Cristina Payán luchó por eso. Desgraciadamente pues se murió. No. Ojalá y así sea, arqueóloga. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, porque ya sabemos que si lo queremos conocer, visitar, nuestro punto de fácil llegada es la Casa de Morelos, claro, y que ahí estamos a unos metros de este albarradón del que hemos platicado con la arqueóloga María Asunción García Samper. Así es. De esta manera, Rita Abreu y José Ángel Domínguez, a nombre de Radio INA, damos por concluida esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de la arqueóloga María de la Asunción García Samper. Muchísimas gracias. Y también, sí, para finalizar, me despido, pero estos 2 volúmenes se los voy a dar a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos nuestros escuchas por su atención y les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, arqueóloga. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.